Bienvenidos a un nuevo video del curso de Estabilidad 3. A continuación, desarrollaremos los siguientes contenidos. En primer lugar, el teorema de Betti, a continuación el teorema de Maxwell y luego un ejemplo de aplicación de estos teoremas. Enrico Betti fue un matemático italiano que desarrolló su actividad entre 1823 y 1892. En particular, en el año 1872, publicó su teorema denominado el teorema de Betti, que dice que en un sólido elástico y lineal, siendo P sub i y Q sub j dos sistemas de cargas independientes, se establece que el trabajo interno realizado por el sistema de cargas P sub i sobre el campo de desplazamientos producido por el sistema Q sub j es igual al trabajo interno realizado por el sistema Q sub j sobre los desplazamientos producidos por el sistema P sub i. Es decir, que el teorema de Betti analiza cómo es el valor del trabajo interno desarrollado por un sistema de fuerzas P sub i sobre un campo de deformaciones producido por otro sistema de fuerzas independiente del anterior, y analiza qué ocurre cuando yo intercambio ese orden y en el otro caso actúa Q sub j como sistema de fuerzas y P sub i como sistema de deformaciones. Vamos a ver a qué conclusión arriba el teorema de Betti. Aquí tenemos los dos sistemas, la misma estructura cargada del sistema de cargas P actuando sobre la estructura y el sistema de cargas Q actuando sobre la estructura. El teorema de Betti, entonces, si lo aplicamos y hacemos primero que el sistema de P sea el sistema de fuerzas equilibrado y el sistema de deformaciones lo provea el sistema de cargas Q. En ese caso, entonces, el trabajo virtual externo desarrollado por las cargas P sobre las deformaciones que provoca Q será P sub 1 multiplicado por delta Q1 más P sub 2 por delta Q2 más, y así siguiendo hasta llegar a la carga P sub n por delta Qn. De tal manera entonces que el trabajo virtual externo producido por P se podrá escribir como la sumatoria desde i igual a 1 hasta n de los P sub i por los delta Qi. Y en particular podré calcular el trabajo virtual interno producido por P como la integral de el diagrama de momentos producido por P por la deformación producida por el sistema Q, que también por supuesto depende del momento producido por el sistema Q sobre la estructura, como ya hemos visto en el capítulo anterior. Estamos considerando solamente el efecto del momento flector, dado que es el que absorbe la mayor cantidad de trabajo. Entonces podré escribir que el trabajo virtual externo es igual al trabajo virtual interno, y será entonces que la sumatoria desde i igual a 1 hasta n de P sub i por delta Qi, que es el trabajo virtual externo de P, es igual a la integral de los momentos producidos por P por los momentos producidos por Q sobre por i diferencial de x, que es el trabajo virtual interno. Si ahora considero la siguiente situación en el cual considero a Q como el sistema de cargas y a las deformaciones producidas por P como el sistema de deformaciones, el trabajo virtual externo será entonces, el trabajo virtual externo producido por Q será Q1 por delta P1 más Q2 por delta P2 y así hasta llegar a Qn por delta Pn. Entonces el trabajo virtual externo producido por Q será la sumatoria desde i igual a 1 hasta n de Q sub i por los delta P sub i. Mientras que el trabajo virtual interno producido por Q será la integral de el diagrama de momento producido por Q sobre la estructura por el diagrama de deformaciones producido por P, que será
el momento producido por P sobre E por I diferencial de X. De tal manera entonces que aplicando el teorema de los trabajos virtuales podré escribir que el trabajo virtual externo de Q es igual al trabajo virtual interno de Q y será la sumatoria de I igual a 1 hasta n de Q sub I por delta PI, trabajo virtual externo, igual a la integral de M producido por Q por M producido por P sobre E por I diferencial de X. De las expresiones anteriores, aquí tengo el resumen. Y es lo que expresa el teorema de Betti, que dice que si yo tengo un sistema de cargas P sub I y evalúo el trabajo que produce sobre las deformaciones de otro sistema de carga Q, que produce el sistema de cargas Q, el trabajo virtual interno, si yo intercambio el sistema de cargas y el sistema de deformaciones, va a ser exactamente lo mismo. Estas dos integrales son exactamente iguales porque lo único que tengo que hacer es intercambiar estos términos de lugar, pero el resultado numérico de la integral va a ser exactamente el mismo. Por lo tanto, si los segundos miembros son iguales, entonces se verificará que los primeros miembros también lo son, es decir, la sumatoria desde I igual a 1 hasta n de P sub I por delta QI va a ser igual a la sumatoria desde I igual a 1 hasta n de Q sub I por delta PI. Este teorema tiene importantes consecuencias sobre el cálculo estructural, como vamos a ver más adelante cuando apliquemos, por ejemplo, el método de las fuerzas. El otro teorema que vamos a ver fue introducido por James Maxwell, el mismo de las ecuaciones de electromagnetismo, que desarrolló su actividad en 1831 y 1879. En particular, en el año 1864, enunció su teorema que dice que para una estructura linealmente elástica, la deformación en un punto I debido a una carga unitaria aplicada en el punto J es igual a la deformación en J debido a una carga aplicada en I. En realidad, como ustedes advierten, el teorema de Maxwell fue escrito y presentado antes que el teorema de Betti, pero el teorema de Betti en realidad es una generalización del teorema de Maxwell, dado que el teorema de Maxwell solamente se refería a la acción de una carga unitaria. Y en realidad ese teorema de Maxwell se puede deducir del teorema de Betti que vimos antes. Entonces lo que dice Maxwell es que tengo un sistema de cargas, en este caso unitarias, actuando sobre la estructura. Entonces tengo un sistema de la carga unitaria aplicada en un determinado punto de la estructura y tengo otro sistema de cargas unitarias aplicado en otro punto de la estructura. Es decir, en un punto I en un caso y en el punto J en el otro caso. Si aplicamos el teorema de Betti, que decía que la sumatoria desde I igual a 1 hasta n de P sub I por delta QI era igual a la sumatoria de I igual a 1 hasta n de Q sub I por delta PI, en este caso tendremos en particular que estos valores, de acuerdo a lo que propone Maxwell, tanto P sub I como Q sub I serán el valor unitario, mientras que, en este caso, para P, delta QI no será otra cosa que FIJ, o sea, el descenso que produce en el punto I la causa J, o la carga aplicada en J, mientras que delta PI no será otra cosa que el descenso que se produce en el punto J producido por la carga aplicada en I. De tal manera que entonces el teorema de Betti podrá escribirse como 1 por FIJ va a ser igual a 1 por FJI. O lo que es lo mismo, escribir que el descenso que se produce en el punto I debido a la acción de J es igual al descenso que se produce en el punto J debido a la acción de la carga aplicada en I. Este teorema es el denominado teorema de la reciprocidad de los trabajos y es de fundamental importancia cuando veamos el desarrollo, por ejemplo, de los métodos de cálculo, dado que al generarse las matrices de coeficientes, esto da la idea de que los coeficientes
se van a agrupar de manera simétrica alrededor de la diagonal, dado que los términos que pertenezcan a una determinada fila y columna van a ser igual a los que se ocupen en la misma columna y fila dependiendo de los subíndices que tengan. En general, podemos decir que la deformación en el punto I producido por el sistema J es igual a la deformación que se produce en el punto J producido por el sistema de cargas I. Esta deformación puede ser un descenso, como vemos aquí en el ejemplo del gráfico, pero también puede ser un giro, también puede ser un cambio angular, dependiendo de cómo sea el sistema de fuerzas que yo estoy aplicando. Para finalizar vamos a ver un ejemplo. Supongamos que tenemos una viga en la que hemos identificado 4 puntos y en particular en este caso tenemos un sistema de cargas que está actuando una carga P, que puede ser unitaria o no, en el punto 2 y otra carga P que está actuando sobre la estructura de manera independiente con la anterior en el punto 3. Entonces, para aplicar el teorema tenemos que evaluar en la primera estructura qué ocurre en el punto 3, como es el descenso en este caso, para hacer trabajar con esta carga. El descenso en el punto 3 producido por la carga aplicada en 2. Mientras que en la segunda estructura tendré que evaluar cuánto es el descenso en el punto 2 producido por la acción de la carga aplicada en 3. Si aplicamos el teorema de Betti, será P sub I, en este caso, por ejemplo, esta P por delta 2,3 va a ser igual a esta carga P por delta 3,2. Y en particular, si las cargas P son iguales, se va a verificar que delta 2,3 es igual a delta 3,2. Esto da una idea de que podría yo utilizar esto, por ejemplo, para determinar deformaciones o líneas elásticas o movimientos en la dirección vertical, simplemente computando, por ejemplo, la mitad de las mediciones o la mitad de los cálculos. Esto me dice entonces que el descenso vertical en el punto 2 producido por la carga 3 es igual al descenso vertical en el punto 3 producido por la carga 2, siempre que las dos cargas sean iguales y en particular también podrían ser unitarias. Otro ejemplo, supongamos que tenemos esta estructura cargada con la carga P y después de manera independiente tenemos la misma estructura cargada con un momento en el extremo. En este caso, para aplicar el teorema de Maxwell, necesitaría que la carga P por el descenso vertical que se produce en el punto de aplicación de la carga P, pero cuando está actuando la carga en el punto 1, es decir, el momento, tiene que ser igual a este momento que tengo aplicado acá por el giro que se produce en el punto 1 cuando está actuando la carga en el punto 3. En estas condiciones, entonces, aquí ya tengo una fuerza y un momento que están interactuando. En particular, si la carga P y el momento tienen valor unitario, se verificará que el valor numérico, no el valor de no la deformación en sí misma, sino el valor numérico, el descenso delta 3,1, numéricamente va a tener el mismo valor que θ 1,3. Es decir, el descenso en el punto de aplicación de la carga puntual en la dirección vertical producido por el momento aplicado en el punto 1 va a ser igual al giro que se produce en el punto 1 producido por la carga aplicada en el punto 3. Esto también es de utilidad porque, como vamos a ver en el método de las fuerzas, vamos a ver que algunas ecuaciones, el significado de los términos delta 3,1 por ejemplo y delta 1,3, en un caso puede llegar a ser un desplazamiento, pero el delta 1,3 por ejemplo puede llegar a ser un giro. Entonces, numéricamente
los valores de los coeficientes van a ser exactamente iguales, siguiendo la simetría de la matriz, pero conceptualmente van a ser dos cosas distintas. Es decir, aquí tenemos un desplazamiento que tiene unidades de longitud, mientras que aquí tenemos un giro que tiene unidades de radianes. Por supuesto que las unidades se compensan teniendo en cuenta el producto de las dos cantidades. Aquí tenemos fuerza por longitud y aquí tenemos en el momento fuerza por longitud y aquí tenemos radianes que no tiene dimensiones. Esto lo vamos a seguir viendo cuando veamos la aplicación y la construcción de los sistemas de ecuaciones para el método de las fuerzas. De esta manera damos por finalizado el video sobre el teorema de Betti y el teorema de Maxwell.